Ya. Buenos días, chicos y chicas del octavo básico. Hoy día vamos a comenzar con la clase de historia. La clase pasada, ¿cierto? Vimos lo que fue la invención de la imprenta. ¿Qué pasó con la invención de la imprenta en la Edad Moderna? ¿Qué pasó con la imprenta en la Edad Moderna? ¿Fue algún cambio? ¿Produjo algún quiebre? ¿Qué hizo la imprenta? ¿Carol? Un medio de difusión revolucionaria. Ya, muy bien, fue un medio de difusión revolucionaria. ¿Quién inventó la imprenta? ¿Quién fue quien inventó la imprenta? Johannes Gutenberg era, algo así. Sí, Gutenberg en el año 1455. Entonces nosotros, si tuviéramos que hacer un resumen de la clase de ayer, ¿cierto? Podemos decir que la imprenta ¿cierto? Fue creada por Gutenberg. Siempre se me olvida escribir Gutenberg. ¿Cierto? Por Gutenberg en el año 1455. ¿Cuál fue la primera publicación que se hizo con esta imprenta? La Biblia. Muy bien, Carol. La primera publicación fue la Biblia. Excelente. Ya. ¿Qué más podemos decir? Profesora, ¿en qué año fue? Ay, perdón, no estoy compartiendo y nadie me avisa. No Voy a sabíamos. compartir. Yo estaba escribiendo como loca. Ya. Ahí sí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, yo sí la veo. Ya. Ya, entonces, ¿cierto? La imprenta fue creada por Gutenberg en el año 1455 y la primera publicación que se hizo fue la Biblia. ¿Qué nos permitió la imprenta o qué les permitió la imprenta en ese momento? Mantenerse informados. ¿Ya? Crear, Simón, dígalo. crear más libros. Exacto. Publicar muchos libros. Y más personas podían tener acceso porque antes no tenían todas las personas. Exacto. Y con la publicación del libro se hace asequible. No se escribe así. Por eso no está compartiendo. ¿Sí? Sí, está compartiendo. A mí Sí, no sí me estoy sale. compartiendo. Ah, No, sí a mí no estoy me sale. compartiendo. Me sale usted nomás, no me sale la pantalla. Tiene que entrar y salir de nuevo porque yo estoy compartiendo. No. Ya. Con la publicación de varios libros a la vez, ¿cierto? Se produce el tema de la alfabetización. Es decir, que la gente comenzó a aprender mucho más, a aprender sobre otros temas. Recuérdense que antes los libros eran escritos por los monjes y ellos escribían lo que a ellos les parecía importante. Entonces, con la imprenta, esta visión, ¿cierto?, se abre y se comienzan a publicar libros que no solamente tienen que ver con lo religioso, sino que tienen que ver con la ciencia, con la filosofía, etcétera. La gente comenzó a leer más, se comenzó a alfabetizar, es decir, comenzó a aprender sobre otros temas. Entonces, también, gracias a la imprenta, este es un resumen de la clase de ayer, ¿cierto? Se difunden
¿cierto? Se difunden textos clásicos, humanistas y filosóficos. ¿Cierto? Estos textos, ¿cierto? Se van a entregar a universidades academias o lugares como la Academia Platónica. De Florencia. ¿Ya? ¿Quiénes eran los que ayudaban a compartir estos textos? Los mecenas. Entonces aquí aparecen, ¿cierto? Los mecenas. Los mecenas, ¿cierto? Ayudaban a compartir los textos. ¿Y quiénes patrocinaban los libros? El patrocinio quienes daban el dinero, ¿cierto?, para que estos artistas pudieran publicar sus libros, eran las personas adineradas. ¿Ya? Entonces tenemos que la imprenta, ¿cierto?, fue creada por Gutenberg en el año 1455 y la primera publicación que se hizo con este invento que revolucionó, ¿cierto?, la edad moderna, fue la Biblia. Ahora, ¿para qué sirvió la imprenta? Para publicar, ¿cierto?, muchos libros a la vez que sirvieron, ¿cierto?, a la gente para alfabetizarse, porque a través de la lectura ellos podían, ¿cierto?, comprender, conocer y aprender sobre otros temas que antes se le eran prohibidos por la iglesia, porque antes los que estaban encargados de escribir los libros con letra manuscrita eran los monjes. Entonces, con la imprenta se difunden textos clásicos, humanistas y filosóficos. ¿Qué quería decir esto? Que eran libros en donde se expresaba el pensar, ¿cierto?, de los diferentes tipos de filósofos y humanistas que aparecen en el periodo de la Edad Moderna. ¿Dónde iban a parar estos libros? Principalmente a las universidades o academias, como la Academia Platónica de Florencia. Y los que ayudaban a compartir los libros eran los mecenas. Ahora, ¿quiénes patrocinaban que se pudieran publicar estos libros o las pinturas o las esculturas? Principalmente eran las personas adineradas de ese momento, como la nobleza. ¿Entendido o hay alguna duda? Yo sí entendí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Sí. Sí, tía. Ok. ¿Podemos seguir entonces? Sí.
¿Sí? Ya, voy a sacar esta hoja para... Sebastián, ¿entendiste? Sebastián, ¿entendiste? Ya, entonces, hoy día estamos a miércoles 28 de abril y el objetivo de nuestra clase de hoy es mostrar los avances de la ciencia en la edad moderna. ¿Ya? Espérese, chiquillo, espérese, me equivoqué. En vez de mostrar, es conocer. Perdón. Conocer los avances de la ciencia en la edad moderna. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Ya? Para comenzar, vamos a ver un video sobre la ciencia que se utilizaba en ese momento. ¿Se ve? Sí, Avances yo sí lo veo. científicos de la Edad Moderna. Entre los siglos XVI y XVII se desarrolló una verdadera revolución científica en el continente europeo, la cual transformó la manera de comprender el mundo y el universo. Esta revolución del conocimiento se desarrolló gracias a la mentalidad de la época, la cual se basaba en la necesidad de observar y cuestionar la naturaleza y el estado de las cosas. Gracias a los descubrimientos científicos de la Edad Moderna, se terminó de creer en la versión aristotélica del cosmos, en la cual el centro del universo era la Tierra. Gracias a los estudios de Copérnico, Kepler y Galileo, se dejó de creer en esta idea. La teoría de Copérnico cambió la imagen que se tenía del universo, al reemplazar el geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo, por el heliocentrismo, en el cual el Sol es el centro del universo. Otra de las afirmaciones de Copérnico fueron de que la Tierra es esférica y presenta un movimiento sobre su propio eje, el movimiento de rotación, y además se mueve en una órbita circular alrededor del Sol, el movimiento de traslación, y también alrededor de la Tierra gira la Luna. Galileo Galilei confirmó las afirmaciones de Copérnico a través de sus observaciones hechas por el telescopio. Estableció que la galaxia era una agrupación de miles de estrellas y que la superficie de la Luna no era lisa. Además, reafirmó la idea de que la Tierra no era el centro del universo. Los postulados de Galilei fueron cuestionados por la Iglesia Católica, pues consideraban que sus teorías iban en contra de lo indicado por las Sagradas Escrituras. Gracias a las nuevas postulaciones científicas, la visión cristiana del universo fue puesta en duda. Se sentaron así las bases del pensamiento científico. Su mayor ambición era conocer las leyes de la naturaleza, con el fin de aprovechar este conocimiento en beneficio de la sociedad. Se fueron marginando la magia y las explicaciones teológicas para darle paso a la ciencia moderna. Esta se caracterizaba por tener una concepción lógica y matematizada del mundo.
El símbolo de la ciencia moderna es el método científico, que le da gran importancia a la experiencia y a la comprobación empírica de los nuevos conocimientos en medicina, matemática, geografía, física y... Ya, ¿les quedó claro? Sí, profe. Ya, a ver, ¿qué Sí, decía? Más o menos. ¿Qué decía? hablaba sobre que los avances de ciencia, porque antes pensaban que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Y ¿Ya? después investigaron y encontraron que la Tierra era redonda y el centro del ¿Ya? universo el Sol. Y ¿Ya? ¿Y reemplazar a cómo se le llamó descubrieron esa que teoría? geocentrismo. No, pues el geocentrismo Ah, decía que la Tierra era el centro del universo. ¿Y la teoría del Sol, cómo se llamaba? Geocentrismo, ¿Ah? geocentrismo. No, no. Heliocéntrica, Ah, que decía que el Sol era el centro del universo. ¿Cierto? Le voy a Sí, bajar el volumen a esto y vamos a ir viendo para que ustedes también vayan anotando, ¿ya? Entonces, el video, ¿cierto? Nos dice que los avances científicos de la edad moderna comienzan a suceder entre el siglo XVI y el siglo XVII, a lo cual se le llamó, ¿cierto?, la revolución del conocimiento científico, en donde se comienza a mostrar o a comprender el mundo y el universo de una manera científica más que una manera teocéntrica. Recuerden que antes, en la edad moderna, a principios de la edad moderna, todo se basaba en lo que decía o de lo que se escribía en Dios. Todo lo que pasaba era producto de la mano de Dios. Entonces, con la revolución del conocimiento científico, las cosas comenzaron a cambiar y el centro cierto de las investigaciones se comenzó a basar en la ciencia. Las personas comenzaron a pensar o a darse cuenta que en la naturaleza habían otras cosas. Por lo tanto, se comenzó a observar todo lo que tenía que ver con la naturaleza. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces aquí nos habló, ¿cierto?, acerca de uno de los grandes científicos que aparecen, ¿cierto?, en la Edad Moderna, que fue Nicolás Copérnico, principalmente en la astronomía. ¿Qué es lo que postulaba Nicolás Copérnico? ¿Qué es lo que nos decía? Nicolás Copérnico, ¿cierto?, descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino y desecha la teoría del geocentrismo y postula a través de la investigación y a través de la observación, porque acá era muy importante la observación, postula la teoría del heliocentrismo, en donde él se da cuenta que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol el centro del universo, porque todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraban alrededor de él. Y a esa teoría se le llamó la teoría del heliocentrismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? ¿Seguro? Seguimos entonces. ¿Ya? Luego, acuérdense que todo esto era, la iglesia estaba en oposición a todo lo que estos científicos, ¿cierto?, estaban descubriendo. Y aquí aparece otro personaje importante que es Galileo Galilei, quien, ¿cierto?, descubre que la Tierra es esférica, ¿ya? Y que existe dentro del movimiento, o sea, dentro de la Tierra,
existen dos movimientos, que está el movimiento de rotación, que es donde la Tierra gira, ¿cierto?, en su propio eje, y también está el movimiento de traslación, en donde la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces se descubre que la Tierra se mueve de dos maneras, gracias, ¿cierto?, a la observación de Galileo Galilei. Pero la Iglesia dice, no, esto no puede ser, porque todo lo que pasa en la naturaleza es producto ¿de quién? Dios. De Dios. Dios es el que hace todo. No es, aquí no tiene nada que ver con la ciencia. Esto, entonces estaban en oposición a lo que decía Galileo Galilei. Recuerden que algunos científicos y algunos que estaban en contra, ¿cierto?, de la reforma de la iglesia, estuvieron castigados a la Inquisición. ¿Recuerdan eso? Que eran juzgados y castigados. Entonces acá la iglesia estaba en desacuerdo de la concepción que tenía Galileo Galilei de la Tierra, ¿ya? Entonces tenemos que durante el siglo XVI y XVII comienza a surgir el pensamiento científico que se aleja de la visión cristiana del universo, en donde todo gira en relación a Dios, en donde Dios es el centro de todo, en donde todo lo que sucede en la Tierra, en el universo, en el espacio, tiene que ver con la mano de Dios. Y comienza a aparecer la ciencia moderna, en donde los conceptos principales son la lógica matematizada y en donde aparece el método científico, en donde aquí lo importante es la experiencia y el empirismo. El empirismo es la observación, ¿ya? El método científico es la experiencia y la observación de lo que se está estudiando o de lo que se está experimentando, ¿ya? Y aquí aparecen grandes científicos como Miguel de Servet en el ámbito de la medicina, que descubre, ¿cierto?, la respiración pulmonar. Entonces ellos, ¿cierto?, ellos experimentaban, ellos observaban, ellos lo hacían, ¿cierto?, de manera concreta todas las investigaciones que ellos realizaban, ¿ya? ¿Alguna duda? Vamos a ver otro video. En este video veremos No, ese no es. la revolución científica en la Edad Moderna, principalmente el tema de los grandes inventos y avances en las distintas. A ver, vamos a ver si es este. Esperen un poquito. No. Este sí era. A lo largo de la Edad Moderna, tres movimientos intelectuales predominaron: el Renacimiento en los siglos XV y XVI, el Barroco del siglo XVI al XVIII y la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. Es de llamar la atención que el Renacimiento y la Ilustración eligieran su propio nombre. Y es que en la Edad Moderna, la actitud de hombres y mujeres se orientó a tratar de construir el mundo. Por primera vez, el ser humano hizo suya la tarea de transformar la realidad, sin atenerse a aceptar los designios de Dios y la obra de la casualidad. Durante el medievo, hubo en Europa repetidos esfuerzos por impulsar la cultura a través de la recuperación del legado de Roma. Aquellos movimientos intelectuales pueden llamarse renacimientos o resurgimientos, ya que fijaron su mirada en el pasado y no en el desarrollo de una nueva ruta intelectual. Los frutos de estos esfuerzos fueron abundantes. Se fundaron las primeras escuelas y se resumió el